rancho ya llegó con el corazón. Mi rancho ya llegó con información. Mi rancho ya llegó de Colombia, Ecuador. Mi rancho ya llegó con el corazón. Un nuevo sol despertó, nuestro amigo agricultor. Preste mucha atención, mi rancho ya llegó. ¡Mueva! Invitados que aportarán conocimientos de calidad. Hoy amigo agricultor, técnicas y pasión que abrirá su corazón. Mi rancho ya llegó con el corazón. Mi rancho ya llegó con información. Mi rancho ya llegó de Colombia, Ecuador. Mi rancho ya llegó y te despertó. Mi rancho ya llegó, Jorge Pazmiño llegó. Mi rancho ya llegó con el corazón. Porque el agro tiene un papel importante en el campo. Inquietudes, sugerencias y la más completa información para el agricultor. Di-Blue 88.9 FM presenta Mi Rancho. Mi Rancho, un programa agrícola y pecuario creado para fomentar el desarrollo del campo. Ingeniero Jorge Pazmiño conduce Mi Rancho. Bienvenidos. Amigos de Blue 88.9 FM, buenos días. Amigos de todas las redes sociales, buenos días. Bienvenidos al primer programa agrícola y pecuario Mi Rancho. Los saluda Jorge Pazmiño Pérez. Yo soy su anfitrión en este emocionante viaje que hacemos todos los sábados hacia el mundo de la agricultura. Aquí encontrarán información de vanguardia, investigación de calidad y tecnología de punta, además de la oportunidad de aprender junto a nosotros y, por supuesto, nosotros junto a nuestro invitado. Recuerda que este no solamente es mi rancho, sino que también es tu rancho porque tú eliges escucharnos cada semana. Me puedes ubicar al teléfono celular 099-339-4346, al correo j.pazmino@programamirrancho.com. Estamos en todas las redes sociales y, por supuesto, en nuestra página web www.programamirrancho.com. 4 motivos por qué pautar en Mi Rancho, audiencia especializada. Llegamos directo al productor y justamente hablábamos con algunos productores que ellos no tienen señal, no tienen internet. Si no tienen Starlink, pues tienen muy poca conectividad y lo que escuchan en la radio. Alta credibilidad, 15 años nos avalan. Cobertura rural, llegamos hasta el rincón más recóndito del campo, pues en la radio siempre está presente allá. Y buena relación costo-beneficio, siempre nos ajustamos al presupuesto de usted. Recuerda esta importante mención de Plagamix, atención productores de banano y pitahaya, que no te rechace una caja por cochinilla, strips, escamas o pulgón. Plagamix de Tribar es la solución efectiva y confiable. Estamos en toda la temporada de plagas, así que recuerde, certificación BPA, registro de agrocalidad, certificación orgánica para Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. En el campo, perdón. Y en el patio de racimos, protege tu producción con Plagamix. Pídelo al 099-339-4346. Plagamix de Tribana, calidad que exporta. Solución tecnológica para la salud del suelo y control de nematodos. Afecor tiene resultados visibles en tu cultivo. Nutriacción, Gold Drops, Majestic y Trinidad. Reduce el volcamiento y pérdida de racimos, protección de enfermedad y excelente control de nematodos. Mejora la salud del suelo y desbloqueo de nutrientes, aumenta el vigor y verdor del cultivo, incrementa 30% más de masa radicular, incremento del ratuning, mejor desarrollo de hijos. Tu cultivo es tu vida, Afecor tecnología biológica que te protege hoy y asegura el mañana. También recuerda esta importante mención de Chemi Ecuador, que por supuesto, Chemi Ecuador estuvimos esta semana en la feria bananera, pues estuvimos ahí recorriendo algunos stands y pudimos ver la aceptación que tiene Chemi Ecuador. Chemi Ecuador siempre reconocido por su producto Plagamix, perdón, BC1000, pero han ido incorporando poco a poco varios productos para el sector bananero y otros cultivos, incluso flores. Así que recuerde que en Chemi Ecuador trabajamos día a día por la innovación y sostenibilidad del sector agrícola con rotulador O2,
optimizas el balance hídrico y la oxigenación de tus suelos, perdón, favoreciendo un crecimiento radicular fuerte y una mejor absorción de nutrientes. Con Preda bioinsecticida natural, proteges tu cultivo con control biológico seguro y eficaz, cuidando el ambiente y asegurando cosechas de calidad. Pregunta hoy mismo a nuestros técnicos por rotulador O2 y Preda Bio y lleva tus cultivos a otro nivel. Esa era la mención de Chemi Ecuador. Y bueno, y sin más, los invito, no, quiero enviarle un saludo a Carlos Quintana y a la gente que está en controles y vamos a escuchar a nuestros auspiciantes. Mi rancho llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Agroproduzca, a lo mejor en maquinaria agrícola definitivamente lo tiene Agroproduzca. Afecor con su línea orgánica que está pegando muy fuerte en el sector agrícola. Vino Mi Rancho, pida su vino personalizado, se viene diciembre. Chemi del Ecuador, sus productos que ya los mencionábamos hace un momento, Somex de Colombia, las mejores sales para el sector ganadero lo tiene Somex de Colombia y Plagamix para control de cochinillas y trips. Hoy en Mi Rancho Amigo estamos en una entrevista internacional, estamos desde España con la ingeniera Jessica Orce. Ella es ingeniera agrónoma, es argentina, actualmente vive en España y crea contenido agrícola en las redes sociales. Hemos visto información bastante interesante que sube, y por supuesto, ha estado por Perú y otros países más, creando contenido, viendo las novedades que encuentra en campo. Ella cuenta un poco de su día a día y me pareció interesante traer esta experiencia aquí porque en el mundo de la comunicación agrícola hay varios matices que se manejan, y hay que saber, hay una línea muy delgada entre hablar muy técnicamente y hablar algo que entiende el productor y que entiende el agricultor. Entonces abrir un poco más los horizontes, abrir un poco más nuestros ojos y ver lo que están haciendo países hermanos y replicar pues lo bueno que tienen estos países. Así que me pareció interesante traer la comunicación agrícola a esta entrevista. Los invito a esta interesante entrevista. Cortesía de BCMIL de Chemi el Ecuador, tenemos la entrevista de esta semana y como les mencioné en su momento, está con nosotros la ingeniera Jessica Orce. Ella es ingeniera agrónoma, es argentina, actualmente vive y trabaja en España, creadora de contenido agrícola. Ya vamos a conocer un poquito más de eso y todo lo que ella hace actualmente en España. Jessica, buenos días y bienvenida al programa. Muy buenas, Jorge, y a todos los que nos están viendo, un placer enorme estar acá contigo. Ya creo que es la tercera vez que intentamos grabar, pero ahora sí se va a dar porque los cambios de El universo lo horario, quería. así es, los cambios de horario y varias cosas nos tenían un poco trabados ahí, pero bueno, ya estamos aquí. Jessica, cuéntenos un poquito. ¿Quién es Jessica Orce y cómo llega al mundo de la agricultura? Y te voy a decir cómo llego yo a ti. Yo Ujú, interactúo mucho en mis redes sociales y veo mucho el contenido que tú creas, que es un ujú. contenido agrícola bastante interesante. Y vamos a hablar un poquito, pero de todo ese entorno, de cómo llegas a Argentina, pero vamos por partes. ¿Quién es Jessica Orce y cómo llega al mundo de la agricultura primero? Buenísimo. Bueno, Jessica Orse es una nena muy curiosa, una niña muy curiosa desde muy chica. Mi abuela tenía campos en el norte de Argentina. Bueno, yo soy de Tucumán, mi abuela la tenía en Santiago del Estero. Y desde muy chica, la verdad que siento que me apasionaba todo lo que era la libertad y la paz del campo. Fui creciendo y a la hora de decidir qué estudiar, me gustaba mucho el tema de inglés, que ya lo había estudiado, pero sin dudas y sin muchos fundamentos me decidí por la agronomía. Fue un proceso muy duro, sobre todo porque no tenía mucho apoyo de mi familia, porque veían una mujer en campo, sin campos, porque no tenía, lo de mi abuela era algo, un minifundio familiar que le alcanzaba para ella y no mucho más. Entonces, un poco había ahí como una reticencia de mi familia y yo la convicción la tenía clara y dije, es por acá, no sé qué me deparará el destino, pero es por acá. Y ahí fui haciendo muchas prácticas en instituciones muy reconocidas de mi provincia, y de a poco, gracias a Dios, laboralmente creciendo hasta que tomé la decisión, que fue como un punto de inflexión en mi carrera, de venirme a España. Pero la primera conexión con el agro fue eso, fue visitarla a mi abuela en esos campos de algodón que tenía gallinas, tenía cerdos y esa conexión con la naturaleza a mí me fascinaba y así fue como comencé. Muy bien. Ahora, si para un hombre profesional, agrónomo, es difícil, como te dije en algún momento, moverse, hablemos de Ecuador, de una provincia a otra, de un Sí. departamento a otro, porque los cultivos son distintos, la cultura es distinta, los productos son distintos. Mucho más Ujú. difícil cambiarse de un país a otro, pero más aún más difícil cambiarse de un continente a otro.
de una Ujú. agricultura latinoamericana que nosotros la conocemos muy bien, y que a pesar de que estamos en la misma latitud, los cultivos varían mucho de un país a otro, más aún en otro país. Conocer los productos, conocer los cultivos, conocer la cultura, eh, empezar a mandar a la gente. A veces la gente en Europa no está acostumbrada a que un latino venga y dé órdenes y muchas otras cosas más. Qué tan difícil fue ese cambio de cultura de la agricultura argentina a la agricultura española? Qué buena pregunta. La verdad que cuando tomé la decisión, menos mal que no estaba no tenía tanta conciencia de todos estos cambios, porque si no creo que no lo hubiese tomado. Fui bastante inconsciente a la hora de hacerlo. Y también confiaba mucho en mi perfil, ¿no? Confiaba mucho en el poder adaptarme. Elegí para que no sea tan difícil una zona parecida de donde yo venía en cuanto a cultivos. En la parte profesional avancé mucho con la citricultura, sobre todo el limón. Entonces dije, bueno, a ver, ¿a dónde hay limón en el mundo? Y allí fui, que es Murcia, que es donde estoy ahora. Pero es totalmente cierto, más allá de compartir un idioma, que aún así es muy distinto, por más que hablemos español, todo lo demás es diferente. Las variedades dentro del limón, ¿no? Las variedades del cultivo, las formas de cultivar, la gente que trabaja en el campo, la gente que trabaja en el almacén. Em, Fue muy desafiante, pero sin duda fue el proceso más enriquecedor que tuve desde que soy ingeniera. Eh, yo volvía del trabajo, por suerte tuve dos trabajos muy importantes que me ayudaron a desarrollarme bastante rápido. Entonces yo volvía del trabajo y me sentaba a estudiar estas variedades, estos tipos de suelo, los nombres de los productos que eran diferentes, las plagas en el cultivo eran diferentes. Entonces, no puedo decir que me costó, porque la verdad que no fue un sufrimiento, sí fue más un trabajo. Ok, voy a trabajar, pero a la tarde yo era consciente que tenía que sentarme a escuchar podcasts de gente de España, no solamente para aprender las palabras de campo, que también son diferentes, sino también todas estas cosas nuevas, ¿no? Tipo de suelo, cultivos, comercialización. Me abrió la cabeza de una manera increíble, porque fue muy diferente a lo que yo estaba acostumbrada, hasta inclusive a nivel cultural. En el trabajo en campo, que fue uno de mis puestos, fue directora de campo en una citrícola. Toda la gente que trabajaba era de África. Y yo en Tucumán, en Argentina, no había visto un africano, más allá que por una tele, no lo había visto nunca. Entonces, de repente, ponerme a trabajar con ellos y aprender un par de palabras y hacerme entender y que ellos también se puedan hacer entender conmigo, desafío enorme. Em, lo de mujer, gracias a Dios, tampoco fue un gran impedimento. Creo que ellos vieron la fuerza que tenía a la hora de que eso iba a salir sí o sí. Entonces no les di lugar a que me pongan ningún pero, tanto a nivel operativo como más a un nivel gerencial, ¿no? Siempre vine con mucha certeza de lo que yo quería y creo que mi actitud personal, corporal, también se hacía sentir así. Esto es algo que lo tuve siempre, pero acá es verdad que lo tuve que implementar más, un poco para hacerle frente a esta situación y que no haya ahí ningún tipo de diferencia por ser mujer. Tú dices, no lo pensé mucho. Sí lo pensaste mucho porque buscaste un país o un sitio donde también Sí. manejen cítricos, específicamente el limón, que es tu especialidad. ¿Mm? Y bueno, sí lo pensaste, pero definitivamente uno no sabe a lo que se va a enfrentar. Tú dices, me encontré mucha gente africana, es otra cultura, es otra forma de trato, nos pasan tantas cosas por la cabeza y sí es complicado. Si tú me preguntas a mí si yo lo hubiera hecho, yo no lo hubiera hecho, pero es Mira, Jorge, complicado. te lo Mira, recomiendo. y mira, yo me vine de Colombia a Ecuador aquí y cuando me vine, bueno, yo ni siquiera pensé en eso, mi papá tal vez pensó en eso, yo no lo pensé. Claro. Y aún así dos países tan hermanos, tan Mm. parecidos, somos tan distintos. Ahora que tuve la oportunidad de regresar a Colombia después de 40 años, veo otra realidad. Y lo llevé a mis hijos que están en 20 años, 21 años, a que vivan esa realidad y definitivamente sí es así. Pero lo tuyo Wow. es mucho de valorar y no solo por eso estás aquí, sino por el contenido que preparas, porque nosotros también de una u otra forma somos creadores de contenido agrícola, ya lo tenemos durante 15 años de otro, perdón, de otro modo,
con tema entrevistas, tú creas un contenido contando lo que tú estás viviendo, contando lo que tú estás haciendo, y después ¿Mm? vamos a dar tus redes sociales y todo para que la gente te Ujú. siga. Ahora, algo que me salta a mí a la mente es el tema de sueldos. No quiero saber de ningún Ujú. modo tu sueldo, pero sí quiero saber la diferencia de sueldos entre un ingeniero agrónomo argentino y un ingeniero agrónomo en España. ¿Qué diferencias hay? ¿Vale la pena? ¿Cómo es ese tema? Bárbaro. Bueno, mira, te voy a adelantar, perdón, un poco. Esto de crear contenido, yo lo hago principalmente para mostrar todo lo que estoy viviendo, ¿no? Y dentro de eso, esta contestación que te voy a dar también es eso. Yo no quiero romantizar el irse, y mucho menos irse por una cuestión de dinero. Realmente es muy desafiante estar fuera de tu lugar, lejos de tu familia, que no creo, a no ser que estés en una situación muy, muy, muy desafiante económica, no vale la pena. Entonces, este contenido y esta contestación que te voy a dar también que se tome desde ese lado, ¿no? Temas salarios. Bueno, yo te cuento lo que estoy en Murcia y luego te abro un poco para España y para Argentina. Murcia es un lugar donde es bastante económico vivir. No es dentro de España, que tú sabes que el turismo es como la parte económica más fuerte. Murcia no es tanto como puede ser Barcelona, Madrid. Entonces los salarios pueden ir desde 900 euros a 1800, 1900. Si llevas ese salario a Madrid, ni vives, pero en Murcia la verdad que se vive tranquilo. En otras partes pueden estar un poquito más, en 1.300 euros, 1.400, pero no ronda mucho más allá de eso. Para mi pensar es bajo, sobre todo por lo difícil que es ser ingeniero y llevar adelante una explotación o bueno, el rubro que haga. Pero bueno, eso es un pensar propio. Y a nivel de Argentina, que estuve averiguando también, porque la verdad que con el tema de la inflación me quedé bastante atrás, yo hace 4 años que estoy en España, pero estuve preguntando y por ejemplo un comercial puede cobrar en pesos, ¿no? Pero te lo voy a decir en dólares, $700 aproximadamente, con una comisión de venta, con un 1% de comisión de venta, por ahí. Y un profesional en relación de dependencia puede estar en los 1.200, 1.300, $1.400 si está muy, muy capacitado. Estamos hablando de un promedio, por supuesto, ¿no? Esto no es una regla general, pero son esos aproximadamente los valores. Siendo de Argentina, los costos mucho más altos que en Europa, en Murcia precisamente, debo decirlo. Claro, los sueldos son muy parecidos a los que hay actualmente en Ecuador, un país que Mm, está dolarizado, pero alguien que se dedica al tema comercial tiene una base de 700 más comisiones, llega a mil ahí. doscientos 1.500. Alguien que trabaja en una empresa exportadora, 1.700 1.800 2.000 Ahí. 2.200 2.500 más o menos por allí está el sueldo y bueno, y otros cargos que también tienen un poco más de salario. Ahora, ¿Mm? Jessica, su pasión comunicar. Veo que creas contenido agrícola. Cuéntanos cómo empezó este tema, qué comunicas, quién es tu público. Bueno, esto comenzó sin darme cuenta hace un par de años, cuando empecé a contar cosas en LinkedIn. Mi idea no era para nada ser creadora de contenido como sí lo estoy haciendo ahora, simplemente que me parecía tan interesante poder contar las cosas que iba haciendo, tanto cuando estaba en Argentina como cuando estuve trabajando en relación de dependencia y estoy acá en España, que empezó un poco a mostrar eso, ¿no? Me sentía tan bendecida de repente de estar en fincas con unos paisajes tan hermosos que empezó un poco por eso, para difundirlo. Hoy lo estoy tomando como una responsabilidad bastante fuerte, el tema de crear contenido. Primero, porque sé que es bueno para los negocios que tengo y ya te comentaré qué es lo que hago. Y segundo, porque tuve una conversación que la verdad que me hizo cambiar el chip con un ingeniero de Tucumán que me decía, che, yo sigo mucho tus redes. Y la verdad que me encanta todo lo que haces. Para mí es como una inspiración lo que estás haciendo, el que te hayas ido, el que estés trabajando en un mismo cultivo, pero con cosas tan diferentes. Entonces que dije, qué bueno, ¿no? Qué bueno que sin quererlo, porque la verdad que hasta me daba un poco de vergüenza contar lo que hacía y demás. Dije, qué bueno que alguien pueda encontrar inspiración en eso, y que le resulte bueno. Entonces ahí como que empezó todo este proyecto de la cultivada agro. Es muy reciente, tiene 3 semanas. Como te digo, yo ya venía generando contenido, pero le di un nombre y un apellido con la cultivada agro para hacerlo un poco más formal. Muy bien, en esas redes y en lo que tú publicas, hablas mucho de innovación, hablas mucho de tecnología.
qué tan importante es la innovación justamente y la tecnología en este mundo agrícola. Guau, yo creo que es clave. Me das un gran pie para contarte cuáles son los dos principales proyectos que tengo, porque realmente los dos son muy innovadores, muy tecnológicos. Bueno, yo te conté que trabajaba en la parte citrícola en Argentina y tocaba un poco la parte comercial y me interesaba un montón el tema del comercio exterior. De hecho, luego hice un posgrado en comercio internacional y veía que había como una pata faltante de cuando enviábamos la fruta, como que eran nuestros hijos, toda la fruta la cuidábamos en campo, en el almacén, de esto, del otro, y de repente llegaba al país europeo y había una desconexión total. ¿De qué pasa? ¿De cómo está? De repente lo único que teníamos era una respuesta de nuestro cliente europeo diciendo, no, esto no está bueno, mira la cantidad de podridos. Entonces, cuando yo vine, dije que vine sin trabajo, by the way, que no tenía contactos ni trabajo ni nada, dije, sería muy importante poder ser esa conexión con los exportadores, en su momento tucumanos, y Limón, que era lo que yo tenía visto, para contarles cómo está su fruta llegando acá. Eso me llevó a crear Fruit Chain, que es una empresa especializada en control de calidad en fruta fresca. Hoy ya no solamente trabajo con exportadores de Tucumán y con Limón, trabajo con muchos países del hemisferio sur, con Sudáfrica, con Chile, con Perú, con Uruguay, con Argentina y tampoco solamente en limón. Trabajo en banano, fruta de hueso, en frutos rojos. Eh, y lo bueno de esto no es solamente el haber, de ser como ese eslabón faltante o esa voz faltante en los comercios internacionales, sino que tratamos de darle tecnología. Y por ejemplo, desarrollé una app exclusiva para Fruit Chain donde los exportadores pueden ver en directo cómo está su fruta. Porque a nosotros nos pasaba que nos pasaban PDFs 3 semanas después que llegaba la fruta, cuando ya cerraba precio, cuando ya no me interesaba, no lo necesitaba. Entonces dije, no, nuestro servicio tiene que ser distinto. Entonces llega el ingeniero al almacén a ver la fruta de nuestro cliente y ya está todo cargado en la aplicación, con fotos, con vídeos, para que no haya esa distancia que existe en kilómetros, pero por lo menos en información que la puedan tener. Y luego, el otro proyecto, soy directora de marketing en una empresa de comunicación que se llama Agromarketing acá en España, donde hacemos congresos dirigidos al sector agropecuario, donde llevamos las redes a empresas del sector, empresas internacionales del sector, y todo el tiempo estamos buscando la manera de innovar. Y por ahí uno entiende innovación como una app, como pasa en Fruit Chain, pero realmente innovar también puede ser comunicar de manera distinta, que es lo que tratamos de hacer. Por ahí decís lo mismo, pero lo decís con una imagen, o lo decís de una manera diferente, o lo mostrás en campo, y creo que es clave hoy a la hora de comunicar. Si no comunicamos de una manera innovadora, disruptiva y cercana, sobre todo en el sector agro, realmente es muy complicado. Por lo que creo que sí, tema innovación y tecnología en el agro es algo que no sé cómo estarán allí en Ecuador, en Colombia, pero acá en Europa estamos como intentando llegar a eso, ¿no? Y desde mis dos puestos busco hacerlo. No, bueno, y perdona que me ha afectado una tos con esto del Por viaje, favor. pero sí, por eso estoy ahí un poco complicado. Pero bueno, transmitir valor. Hay mucha gente que comunica en el sector agro sobre todo. Y lo que Ujú. comunican son malas noticias, la bajada del precio, el gobierno Sí. que no hace, las autoridades que no se preocupan, todo lo malo, lo malo, lo malo, y muy pocos comunicamos lo bueno. Lo bueno de Ujú. abrirle la mente a la gente y decirle, mira, esto podemos Total, mejorar, esto podemos hacer, esto están haciendo en otro país, esto estamos haciendo aquí, tal y nos está cual. dando resultados y nos está funcionando para que la gente que viera un poquito más allá de sus narices lo pongan en práctica y también puedan empezar a hacer y crear ese contenido de valor. Y no solamente contenido de valor, sino que en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a producir mandarín y vender mandarina, a producir limón y vender Ujú. limón. O sea, muy pocos buscamos ese valor agregado, que lo venimos hablando desde hace muchísimo tiempo, pero que la gente no lo pone en práctica y que definitivamente te da un ingreso adicional, que justamente eso es lo que necesitamos transmitir. Contenido de Tal valor. Cuéntanos un poquito de eso y de la cadena de valor. Generar valor cual. además de la fruta que tú vendes, generar valor a partir de allí. Ujú. Sí, eso es clave. Mira, hay tantos comunicadores, porque la gente piensa que dice, no, no, yo no comunico. Sí, sí, que vos no pongas un post de tu empresa,
Que no cuentes lo que estás haciendo es comunicar. Y hay tantos tipos de comunicadores como personas al final, ¿no? Es lo que dices tú. Está el pesimista, está el que solo cuenta lo negativo y lo positivo, bueno, me lo guardo para que no me envidien, para que no sepan. Y al final yo creo que lo interesante, y es de la manera que yo trato de hacerlo, es siendo objetiva y realista. Cuando hay algo malo, contarlo, pero también contar qué se está haciendo. Y hoy, y esto ya no solamente a nivel redes, a nivel comunicación, sino a nivel profesional, somos muchos. Y con la digitalización tenemos muchísima competencia, porque antes, por ejemplo, nos llevamos al caso de Tucumán, los ingenieros éramos, los que egresábamos de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de Tucumán, ahí. Hoy, con la apertura de la digitalización, tu competencia es el mundo. Porque el productor que está cultivando puede decir, no, 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 es que hay un productor en Perú que lo está haciendo y está asesorando, entonces es clave poder seguir formándose. No necesariamente con carreras regladas y en instituciones que sí, yo abogo por eso, de hecho tengo un MBA, un máster en comercio internacional, ahora hice uno acá de comunicación agroalimentaria, me encanta. Pero hoy también en YouTube uno pone un video, necesito saber de tal cosa. Especializarse y formarse en lo que sea que estés haciendo es tremendamente necesario y es la única manera de no caer, y no quiero que suene un poco egocéntrico o como de un mando, ¿no? Pero es la única manera de poder dar valor a tu salario también. Al final, si no, caes en el rango este de que hablábamos, pero es que yo te aseguro, así como te dije que esto es un promedio y hay muchos otros, te aseguro que acá hay gente ganando 5.000 euros también, simplemente por haberse especializado en algo, por haber hecho un curso y haberle puesto pilas a ser el mejor en lo que hace. Y hoy si tengo que dejar un mensaje tal vez, y que me hubiese gustado que me den a mí en su momento, es eso, es buscar qué te apasiona, especializate en eso, que esa va a ser tu diferenciación y tu agregar valor. Eso es así, ingenieros somos muchos y te repito, la competencia es el mundo, ya no es el ingeniero que egresa contigo de la universidad, no, 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 no. Hay que entender que eso es así y buscar la manera de ser diferente. Ahora tú dices algo que quiero que no suene egocéntrico. Hay una línea muy delgada entre sacar pecho, como decimos aquí en Ecuador, sacar pecho con lo que tú haces y caerle mal a la gente. Hay mucha gente que quiere Total. mucho o le encanta mucho el trabajo que tú haces y hay otra gente que dirá, este es sobrado, es agrandado, Sí, es sobrado. Y me sí, pasa mucho, en 15 años tengo gente que me quiere muchísimo el trabajo que yo hago y hay otros que yo veo que con la cara cuando llego a algún lugar me detestan, pero hay una línea muy delgada ahí, pero yo creo que también en este tema marketing, yo también he hecho una maestría en marketing, todos los días ujú, vendemos, de una u otra forma todos los días vendemos, yo vendo mi programa y yo vendo un contenido y yo vendo los ujú, invitados que tengo y yo vendo todo porque yo, este programa vive de la publicidad. Entonces, justamente la semana pasada estaba entrevistando un ingeniero colombiano de Países Bajos, uno de los que más sabe en tema de Fusarium Raza 4. He entrevistado a él, el ingeniero Haddad de Embrapa, la ingeniera Mónica Betancourt de Colombia, la más especialista en tema de Fusarium, el ingeniero Muentes en Ecuador, la ingeniera Gladys Sazán en Mozambique. Trae todo ese cúmulo de los más importantes investigadores en ese tema al programa. No es fácil, no es fácil y totalmente. uno saca pecho con eso y puede caer como egocéntrico, pero yo también estoy dándote un contenido de primera calidad. Claro, Y si uno no lo reconoce y si tú mismo no te das las palmaditas y te abrazas, ¿quién lo va a hacer? totalmente. Entonces a veces uno también lo tiene que hacer y lo tiene que decir, aunque caigas Sí, mal. Pero la gente te sigue escuchando y te sigue viendo porque traes contenido de valor. Y por eso te digo, es una línea muy delgada. Trato de ser humilde, trato de ser humilde, pero a veces también tengo que hacerlo porque la gente tiene que entender que este programa o el contenido que tú estás generando no es parecido al que amanece en una cama así hablando a las 5 de la mañana y dice, amigos, igual, estamos por aquí. supuesto. O Eso al está otro que claro. se dedica a decir, sí, el ministerio no hace nada por el agricultor y este gobierno y no sé qué, y llamen amigos productores. Eso no es contenido de valor. Eso es otra cosa. Mm, Ahora, tu misión, yo leí en tu misión de lo que tú haces, hacer del agro un sector más eficiente, conectado y visible. A veces no mm, sabemos lo importante que es el sector como nos ocurrió en pandemia. En mm, pandemia, que eran lo más importante, los doctores, la agricultura. Entonces, ahí tal cual. sí, y nos llenamos la boca por ahí, hay algunos politiqueros diciendo, regresemos la mirada al campo. Sí, regresamos la mirada al campo, pero en palabras, en texto, en mensajes de WhatsApp, pero en realidad no Mm. es así. Cuéntanos un poquito de esta misión, hacer del sector agro
que sea más eficiente, conectado y visible. Qué bueno. Coincido primero con lo que dijiste anterior, al final hay gente que critica siempre, ¿no? Yo lo que trato es de que puedan ver el mensaje y no tal vez mi persona porque yo no intereso, pero sí yo pude ver por ahí cosas, por lo que sea, por haber viajado, por haberme animado, que si le puedo hacer más fácil la vida a alguien o decirle, hey, por ahí es el camino, porque realmente esa es la diferenciación, si uno me escucha y le sirvo, para mí ya vale. Así que sigamos por ese camino que creo que es el que va. Con respecto a tu pregunta, siempre cuando puse esa frase, de hecho me acuerdo por qué la puse, siempre tuve la oportunidad de tener puestos y lo que mejor se me daba, la parte técnica, por supuesto, uno la va aprendiendo, porque yo lo que aprendí en la universidad en Tucumán, a mí acá en Murcia me valió poco, porque tuve que reestructurarme, saber tipo de suelo, variedades, plagas diferentes. Entonces, la parte técnica se sigue estudiando si uno tiene la base. Pero creo que hay algo que caracteriza mi perfil y que fue lo que pude ir desarrollando a lo largo de los puestos, que es la eficiencia, ¿no? De no solamente la parte técnica, sino también de la gente. Poder decir, bueno, esta persona, si tiene que hacer, lo llevamos a marketing, si tiene que hacer un reel, lo tiene que hacer en 15 minutos, no lo puedo hacer en 2 horas, porque a mí económicamente eso no me vale. O a la parte técnica, si yo tengo que mandar un ingeniero a campo, tiene que por lo menos controlar 50 hectáreas en ese viaje, porque si no, a mí no me vale. Eso me viene también porque vengo de una familia comerciante, entonces pude como ver el lado económico de la profesión y no solo el lado técnico. Y recuerdo que tuve un profesor en la universidad, Marcelo de la Vega, que le mando un saludo enorme, que nos dijo una vez, ustedes no son biólogos. Si quieren investigar, se pueden ir a un centro de investigación y estudiar biología. Ustedes son ingenieros agrónomos. Y eso significa que no solamente tiene que ser técnico correcto, sino tiene que ser rentable. Entonces a mí me quedaron mucho esas palabras y busco y trato en todos los puestos en los que estoy de hecho, mira Fruit Chain, mis informes no son subjetivos. Yo te doy información para que tú puedas aplicar en tu finca y decir, bueno, si estás llegando con este nivel de podridos o de daños de recolección, eso lo tengo que disminuir porque eso se traduce a pérdida económica. Entonces esa frase un poco va por ahí, ¿no? De tratar de ser eficiente, no solo en lo técnico, sino también en lo económico para tener la mayor rentabilidad posible y la sustentabilidad, por supuesto. Perfecto, yo venía en tu LinkedIn porque estaba revisando tu información. Tú estuviste hace un tiempo por Piura, por Chiclayo, y Sí, en línea en Perú, una potencia agrícola, Perú, una potencia de exportación increíble. en varios productos que Latinoamérica aparentemente no le parabola, como arándano y otros más, aguacate, que ya le Ujú. llaman palta, si mal no recuerdo, y otras Sí. más. Pero es un país que prácticamente siembra en el desierto, es un país que prácticamente su suelo no sirve, pero ellos han ingeniado a hacer unas camas donde ponen tierra, incluso en macetas siembran en medio del desierto. Cuéntanos un poquito de esa experiencia porque de esto se trata. No solamente hablar de agricultura, sino traer esas experiencias, mostrar, contar, y si ellos Sí. pueden, ¿por qué no podemos nosotros acá? Sí, no. Mira, si podemos poner un ejemplo de innovación, sin dudas, Perú y la zona de Piura, donde estuve visitando, yo realmente quedé tremendamente fascinada. No cultivan prácticamente en desierto, cultivan en desierto. Esos suelos están clasificados y denominados, perdón, como desérticos. Entonces ellos lograron a través de no solamente innovación tecnológica, como por ejemplo el uso de microorganismos o estas camas de tierra que tú cuentas, sino también del cambio de chip de la mente, ¿no? De decir, bueno, a ver, yo en mi país, por lo que sea, no puedo porque hay mucha carga impositiva, porque a nivel gente operativa no logro poder hacerlo, pero está este lugar que se está viendo que ya se está haciendo cosas y poder cambiar el chip de la cabeza y decir, voy a cultivar en un lugar donde el suelo no es fértil y tengo que buscar la manera de hacerlo, realmente yo me saqué el sombrero. Pude visitar, bueno, estuve con varias entidades que nuclean a productores, ¿no? Del limón, de la palta, del banano, del mango, que son muy fuertes de mango también. Y luego visité clientes de Fruit Chain, y Jorge, realmente yo me saqué el sombrero, porque desde tener un centro propio dentro de la finca del cliente, un centro de producción de microorganismos, o sea, ellos mismos
de cuál sí, cuál no, cómo combinarlos para que no compitan y para que puedan impulsar la productividad juntos. Hasta detener, no sé si viste mi video, que si no la gente lo puede ir a ver en mis redes, tienen un sistema de recolección en el medio de la finca a través de cables. Ellos instalaron cables en toda la finca para que el cosechero no tenga que moverse más de 25 metros. Es ahí. Recolectan en su capaza y la ponen y ese cable lo lleva un riel directamente al almacén. Pues eso es magia pura. Entonces, al final es simplemente, ¿no? Ante una situación de contra, lo más fácil que le sale a uno es criticar, pero creo que también hay otra opción de sentarse a decir, bueno, esto es así, el gobierno es el que es, los impuestos son los que son, ¿cuáles son mis opciones? Es eso, y tal vez en otro país está pasando exactamente lo mismo y hay opciones diferentes. Así que sí. Ahora mira, esta es una radio netamente futbolera. Este es el único programa agrícola que existe aquí. Y por eso yo pongo muchos ejemplos de tema de fútbol, porque es lo que más entendemos más que todos nosotros los hombres. Pero cuando un futbolista ecuatoriano se va a Europa, se va a Alemania, se va a Inglaterra, uy, todos lo aplaudimos y salen todos los medios de comunicación. Y de repente se regresó a los 3 meses y dice, no se adaptó. No se adaptó a la comida, no se adaptó a la cultura, no se adaptó al idioma, no se adaptó al clima, o sea, por mucho, pero cuando hay un ingeniero agrónomo o un profesional que se va a otro país y de pronto está buscando esa adaptación como la estás buscando tú, que ya tienes 4 años ahí, entonces cuando el futbolista está ya 2, 3 años, lo aplaudimos, se adaptó muy bien, la está rompiendo, pero cuando hay un profesional, no. Y en los países en Latinoamérica producimos profesionales de exportación y se posicionan muy bien, que es muy difícil posicionarse, sobre todo en Europa, Estados Unidos, pero se van posicionando y muy pocos lo aplaudimos y por eso yo te traigo aquí, porque queremos que también no solamente Argentina te aplauda, sino también eres un ejemplo para los agrónomos que estamos acá del otro lado, para las mujeres, que a veces pensamos que en la agricultura no hay oportunidades, sí, tal vez no hay oportunidades en Ecuador, pero búsquetelas, o sea, así como lo hizo Jessica, mira qué otros cultivos hay, mira en qué provincias o países hay el cultivo al que tú te quieres dedicar y juégatela. A veces cuando empezamos de cero, digo, no tengo nada que perder, me voy a probar suerte y se te abren las puertas. ¿Qué tan difícil fue esa migración? ¿Qué tan difícil fue ese aprendizaje? Y lo que tú decías un reto, a veces desaprender lo que aprendiste en la universidad, desaprender para aprender otras cosas. Primero, gracias por tus palabras. Realmente a mí me apasiona mi carrera, entonces tengo ahí como un beneficio muy grande. Eh, Fue muy difícil, sobre todo porque yo en mi lugar tenía todo. Yo tenía mi casa, estaba en pareja, tenía un puesto ya de jefatura, muy bien posicionada en la empresa en la que estaba, y de repente fue la pandemia, ¿no? Fue en la pandemia que dije, ¿y esto es todo? ¿Y ya? ¿Y no hay más? Y sentía que tenía como muchos recursos que no podía poner de una sola vez. Por ejemplo, tenía idiomas, me gustaba mucho saber de normas de calidad, ya había hecho los 2 posgrados, entonces sentía que quería exponerme a una situación mucho más desafiante para mostrarme hasta dónde podía llegar. Y para mí esa situación fue el doble de difícil, porque cuando uno no tiene nada, es verdad que dar el salto es decir, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar si estoy en cero? Pero realmente yo el salto que di y en pandemia y no conocía a nadie en Europa, no tenía amigas, no tenía familia, no tenía contactos, nada, fue como bueno, voy a probar. Pero tenía la mentalidad de el que o se gana o se aprende. Entonces digo, si esto no va, al menos habré conocido Europa, que no conocía, y no iba a llegar a los 60 años diciendo qué hubiese sido de mí si yo me hubiese ido como quería. Entonces fue como un pensamiento de, vamos por esto, si no funciona, al menos he aprendido o ya me he sacado las ganas de hacerlo. Em, por ese lado me costó mucho esa idea de decir, sentir que dejaba mucho allá. Pero bueno, como te digo, también tenía esta otra idea de vengo a ganar, no hay manera de que salga mal. Y si no sale como yo quiero, igual habré ganado. Así que eso me llevó mucho a reconfortarme. Muy bien, ahora vamos con lo tuyo. Free Chain, ¿qué es? ¿Cómo lo Mm. armaste? Hoy en día la trazabilidad es muy importante, el control de calidad igualmente.
en todo Sí. tipo de cultivo. Antes era el que quería o podía, llevaba el tema de trazabilidad. Hoy en día prácticamente es una exigencia de los mercados europeos, de los mercados americanos, llevar esa trazabilidad y saber de dónde salió exactamente ese mango, de qué Ujú, lote, de qué finca, de qué país, quién lo cultivó, cuándo lo sembró y todo ese tipo de información. Entonces, esto de Fruit Chain nos lleva un poco de esa información de trazabilidad, nos lleva un poco de esa información de control de calidad. Cuéntanos cómo ujú. nace este proyecto tuyo. Sí, bueno, esto nació, como te comentaba, con una idea muy clara cuando vine, que no sabía ni cómo iba a ser, pero dije, esto estaría bueno poder hablar con los productores y ofrecerles esto. Así comencé. Y por ahí lo que la gente dice, ¿no? No, es que yo no necesito porque la fruta que tengo es buenísima, entonces yo sé que va a llegar bien allá, pero lo que no saben es que acá hay muchos otros factores que se ven más allá de si la fruta salió buenísima. Depende de la presión de mercado, depende del cliente, depende del momento en que los clientes de tu cliente estén, si tienen muchas frutas, si no. Y sobre todo lo que yo busco es generar una base de datos para que con esa información haya oportunidades de mejora. Con mis clientes yo lo veo siempre, de hecho ahora fuimos a la Fruta Attraction Madrid y yo presento los informes y ellos lo pueden ver claro. ¿Qué pasó? ¿Por qué esta enfermedad se disparó que no teníamos el año pasado? Bueno, hay que ver en campo qué está pasando. Miren la cantidad de errores de recolección que tuvimos. Bueno, hay que ver con los cosecheros, hacer una capacitación. Esto que hablábamos al comienzo, ¿no? De la eficiencia, creo que también va por ahí. Buscar no solamente que pueda ser una herramienta a la hora de pelear el precio y ser confiables, que es un punto muy importante con sus clientes, sino también tener datos para que, como siempre digo, lo que no es dato es relato. Dato mata relato. Entonces, con esa información, ellos puedan tener muchas oportunidades de mejora. Es lo que buscamos con FruitChain y gracias a Dios lo estamos consiguiendo. Y para allá iba el dato matar relato, la cultivada, un proyecto personal para Ujú. visibilizar justamente el agro con datos. Aún no sabemos la importancia de la data. Aquí yo vendo tecnología en el agro y cuando vamos a donde un productor y le mostramos la data que él tiene, que la tiene ahí, data histórica, tengo mucha data histórica. Y cuando la revisan, Bueno, nunca, tal vez una vez al año, cuando van a hacer claro. proyecciones y Sí, nunca sí, más, pero sí. no están midiendo constantemente ese dato y ver qué pasó exactamente en esta fecha, el año pasado, con las mismas condiciones, cuánto produje, qué problemas tuve y saber de pronto qué debo hacer ahí antes de que suceda algo. Y con eso armar las proyecciones, como decía. Dato mata relato, tú lo decías y lo tengo también aquí anotado. La cultivada, cuéntanos ese proyecto personal tuyo. Bueno, ese es mi último proyecto. La verdad que un miedo, debo decirte, Jorge, porque la exposición realmente no es lo mío. Soy un perfil mucho más serio, más técnico, pero nada, dije en estas conversaciones que tuve con estos ingenieros que me dijeron, me encanta lo que estás haciendo, me encantaría que me contés más, dije, bueno, ya está. Me lanzo, le lanzo el proyecto al universo y lo que busco básicamente es poder conectar lugares de producción, poder conectar culturas, porque soy una bendecida con todo lo que yo vivo, no solamente por estar trabajando acá en España, viajo un montón, me voy a Holanda, a los puertos, me voy al sur de España también, en los puertos que tenemos con Fruit Chain, con Agromarketing tenemos congresos en todos lados de Europa, me voy a Perú a visitar clientes, entonces lo que busco es poder compartir un poco de lo que cuento, em, incentivar o impulsar también a alguien que diga, hey, si ella pudo, ¿por qué yo no? Para el que quiera, ¿no? El que no está perfecto, pero si yo puedo llegar a alguien contando mi historia, contando lo que hice, que simplemente lo único que tuve fue ganas de hacerlo, porque como te digo, no tenía contactos, vine en pandemia, no tenía un trabajo fijo, vine con mi título bajo el brazo y ganas de poder aportar valor y hacerlo desde ahí. Y no creo que el género acá importe demasiado, simplemente importan las ganas que le pongas al proyecto que estés haciendo y para nadie digo que sea fácil, por supuesto, es un desafío muy grande, pero creo que aún no saliendo como uno espera, se aprende un montón. Yo soy otra persona, soy otra profesional, con la cabeza mucho más abierta, viendo el agro de una manera mucho más holística. Entonces, nada, la cultivada es esto, poder mostrar todo eso ahí. Así ya tienes la primera pausa. En comunicación agrícola hay un delgado hilo entre hablar técnicamente y hacer que te entienda un productor agrícola, porque para ellos finalmente estamos hablando. Y aquí en Latinoamérica hay varios tipos de comunicadores, el que cree que todo lo sabe y con la lengua siembra, cosecha, produce, te Sí. critica, ese es uno. Otro, el que copia todo y anda cazando videos de YouTube y todo y lo mete ahí, cuando en la agricultura de Latinoamérica, ni siquiera de Colombia, es muy distinta a la de Ecuador. Entonces, si traigo cosas de Europa y todo,
poco le sirve al agricultor. Entonces, ese es el típico, y discúlpeme la palabra, el típico vago que anda cazando y mete contenido ahí, cualquier cosa. Hay otros que tiene buen contenido, pero no tiene un estilo propio. En este tema de comunicación es muy importante tener un estilo propio. Ya hace entrevistas, ninguna entrevista se tiene que parecer a la entrevista que hace tu vecino, tu amigo. Mira, escucha, mira que pregunta, como pregunta y todo, pero crea tu propio estilo. Y los que tratamos de hacer algo diferente. Yo me considero que Ujú. y si me he mantenido 15 años porque trato de hacer algo diferente, siempre estoy pensando un poco más allá. Yo aplico mucho ese meme que cuando estoy acostado en la cama pensando así, la esposa está, dice, ha de estar pensando en la otra. Yo estoy pensando en a quién voy a entrevistar mañana. Y como no, por ejemplo, yo Claro. me caracterizo en 15 años de no repetir invitados. Todas las Mm, semanas uno, si es que he repetido eso uno sí. o dos invitados es mucho. Entonces, son Bueno, espero yo ser la 700. tercera, Jorge, porque me Sí, encantaría. la tercera. 750 programas, prácticamente Wow. 740 invitados. Entonces, ¿de dónde saco invitados? ¿Qué busco? Te veían en redes sociales, yo te filtro, no es que digo, ah, Jessica está haciendo, venga para acá. No, yo te Pues, filtro, yo te escribí, yo te pregunté qué estás haciendo. Me ujú. parece interesante el contenido y te digo, chévere, vamos. Si veo que la persona que escribió a veces copió de pronto y puso ahí, me parece interesante, pero cuando le empecé a preguntar, no desarrolló, le Claro, digo, yo te aviso y yo te aviso y te entrevisto, pero claro. no llegamos, Vamos nunca llegamos a hablando. esta entrevista. Pero entonces, ¿qué tan difícil es un poquito como saberse Sí. encaminar por dónde se quiere ir uno? Bueno, como te contaba, es un proyecto nuevo y es verdad que recién ahora estoy como entendiendo esto de tener tu propia personalidad. Yo no sé si te diste cuenta, tengo una personalidad como muy fuerte, muy directa y al principio en los vídeos yo trataba de ser como lo que se espera de una mujer, ¿no? Un poco más suave, un poco más tranquila. Y uno de los chicos que trabaja conmigo me dijo, hey, no, sí, vos tenés que ser como sos. Si eso es lo que llama, eso es lo que atrae. La gente que te conoce le caes bien, bueno, o mal, me imagino que algunos, pero por tu personalidad. Entonces, al final, ¿cuánto tiempo podés como ponerte esa máscara de algo que no sos porque sea vendible? Yo respeto todos los perfiles que hay, inclusive hay muchas ingenieras en campo como sugerentes con su cuerpo y su marido. Y yo dije, "No, bueno, no, yo no quiero ir por ahí porque yo no soy así. No me gusta. El que me siga por cómo hablo, por mi contenido técnico, porque le sumo valor, genial, y al que no le interese, también. Entonces, estoy ahí como buscando sentirme cómoda con el contenido que genero y esperemos que guste, ¿no? Y bueno, si no gusta, como siempre, por lo menos habré aprendido muchas cosas en el camino. Yo también trato de ser siempre el mismo. Aquí que me conoces tú en el programa o por fuera del programa, y bueno, y que te sigan por lo que tú transmites. Yo no soy el que me las sé todas, traigo gente que aporta a mi programa y finalmente eso es lo que proyecto. Recuerda que importante mención, y la voy a hacer cortas porque entiéndame un poquito que estoy mal de la garganta, pero si tú quieres mejorar tu hato ganadero, la Hacienda La Paz te ofrece lo mejor en reproductores Brahman, Brangus y vacunas Brahman. Llámenos o búsquenos en el 099-745-0439 o visítanos en el kilómetro 20 Vía El Triunfo Bucay. También en la página www.empresaestuardoquirola.com. Hacienda La Paz, genética de calidad al servicio del Ecuador. Se me perdió la otra publicidad, pero así es esto, que tengo la publicidad en un lado, en otro lado, pero tengo que estarla buscando. Y ahorita con tantas fotos que tengo de lo que me fui de viaje, pero aquí está. Recuerde también AFECOR, solución tecnológica para la salud del suelo y control de nematodos, resultados visibles en tu cultivo, Nutriacción, Gold Drops, Majestic y Trinidad, reduce el volcamiento y pérdida de racimos, protección de enfermedades y excelente control de nematodos, mejora la salud del suelo y de bloqueo de nutrientes, aumento del vigor y verdor del cultivo, incrementa 30% de masa radicular, incremento del ratuning, mejor desarrollo de hijos. Tu cultivo es tu vida. AFECOR, tecnología biológica que te protege hoy y asegura el mañana. También Chemi Ecuador tiene una importante mención para usted que nos está escuchando. Chemi Ecuador viene con sus productos nuevos y viene innovando. Y por cierto, esta semana estamos en la feria de AEVE, la feria bananera más grande del país. Así que ahí nos vamos a ver desde el día de hoy hasta el día viernes. En Chemi, en Ecuador, trabajamos día a día por la innovación y sostenibilidad del sector agrícola con roturador O2, optimizar el balance hídrico y la oxigenación de tus suelos, favoreciendo un crecimiento radicular fuerte y una mejor absorción de nutrientes. Con Predavío, bioinsecticida natural, proteges tus cultivos con control biológico seguro y eficaz, cuidando el ambiente y asegurando tus cosechas de calidad. Pregunta hoy mismo a nuestros técnicos por roturador O2 y Predavío y lleva tus cultivos al siguiente nivel. También recuerda que tenemos esta mención importante de
Plagamix, si tienes problemas en tu banano y en tu pitahaya, que no te rechacen una caja por cochinillas, trips, escamajo, pulgón. Plagamix de Tribana es la solución efectiva y confiable, certificación BPA, registro de agrocalidad, certificación orgánica para Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. En el campo y en el patio de racimos, protege tu producción con Plagamix. Llámanos al 099-339-4346, 099-339-4346, Plagamix de Tribana, calidad que exportamos. La primera pausa y retornamos con más del programa. ¿Buscas maquinaria agrícola? En Agroproduzca la encuentras. Somos una empresa de productores para productores, con más de 30 años de experiencia acompañando al agricultor, haciendo lo que mejor sabemos, brindarte confianza, innovación y tecnología para hacer crecer tu producción. Agroproduzca es Massey Ferguson en Ecuador, con una amplia gama de maquinarias, implementos, repuestos originales y, lo más importante, un servicio técnico garantizado para que tu producción nunca se detenga. Estamos presentes a nivel nacional en 7 puntos: Guayaquil, Daule, Babahoyo, Riobamba, Santo Domingo, Quito y Lazo, para estar más cerca de ti, porque juntos somos más fuertes. Síguenos en nuestras redes como @agroproduzca o llámanos al 04 37 00 960, 04 37 00 960. Agroproduzca, permanentemente en el campo. Información de último minuto. Si está buscando que su ganado se preñe más rápido, engorde más y dé más leche, la sal mineralizada de Somex es la mejor opción. Elija para su ganado solo lo mejor. Somex tiene productos para cada etapa productiva de su animal. Encuentre sal mineralizada Somex en su almacén de confianza. Continuamos con más del programa. Está con nosotros la ingeniera Jessica Orce desde España, una ingeniera agrónoma argentina, muy guapa, muy inteligente, y pues ustedes ya ven por qué la tenemos el día de hoy aquí en nuestro programa, creadora de contenido agrícola y creadora de algunas facetas que estamos conociendo de ella. Jessica, ya conocimos un poquito más de su faceta profesional, queremos conocer ahora un poco más de su faceta personal. Esas son Ujú. preguntas y respuestas muy rápidas cuando hablamos de estilo. Mis amigos le dicen que este es un chismo agro, el chisme del agro. Me gusta, te Entonces, lo voy a copiar para mis redes. Chismo agro. vamos Bueno, a acá se le dice conocer. cotilla, así que cotilla agro le diré. Muy bien. Preguntas y respuestas muy rápidas, lo primero que se le viene a la mente. ¿Está bien? Vale, perfecto. ¿Qué personaje histórico admira Jessica? Ah, me mataste, es que tengo un montón. No soy peronista, pero debo decir que Eva Perón por su fuerza. Soy lo Muy opuesto a lo bien. peronista, pero Eva. ¿Cuál es el mandamiento más difícil de cumplir para usted? El mandamiento, qué difícil. Eh, la gula. ¿Qué extrañas de tu niñez? La inocencia. En 3 palabras, ¿cómo se describe? Perseverante, intensa, con lo bueno y lo malo, y buena persona. ¿Qué no le gusta de usted? Eh, mi impaciencia, ¿Cuál ha sido su mejor trabajo? el que tengo. ¿Cuál Siempre ha sido, son, ya, perdón, cuál ha sido su peor trabajo? mi peor trabajo. No tuve, de todo saqué algo positivo, la verdad, no tengo. ¿Cuál es su peor miedo? Mi peor miedo, no tener libertad. ¿Qué es lo más importante que ha hecho en su vida hasta el momento? Lo más importante es seguir mi convicción. ¿Qué no perdonaría, Jessica? No perdonaría lo básico, ¿no? Diría la traición vista desde algo mucho más profundo. La última vez que lloró, Hace un mes y medio recordando a mi abuela. mm, lo siento. ¿Su cantante favorito? ¡Guau! Tengo un montón. Me gusta mucho el folclore argentino, Peteco Carvajal. ¿Qué ha hecho por amor? ¿Qué hice por amor? Trato de no perderme. Venirme. Muy bien. ¿Su amor platónico? Mi amor platónico. Ojalá me escuche un biólogo argentino que se llama Stanislao Bachrach.
¿Cuál es su apodo? Ye, ¿Cuál? Yes. Ye, Ah, J-E, muy bien. Ye. ¿Qué alimento no puede faltar en su cocina? Soy vegetariana, así que huevos. ¿Qué hizo con su primer sueldo? Le compré un secador de pelos a mi madre que tenía, pero yo lo quería gastar en algo para ella. Si no fuera ingeniera, ¿qué le hubiera gustado ser? Me hubiese gustado ser médica dermatóloga. ¿Dónde fue su primera cita? En San Pedro de Colalao, en Tucumán, Argentina. Ay, ¿te acuerdas con quién fue? Sí, por supuesto, Mariano Belmont, mi primer novio, claro. ¿Cuál fue su primer carro? Un Volkswagen Gol rojo, tres puertas, que lo compré con 17.000 kilómetros, lo amaba. Su primer trabajo. Mi primer trabajo pago fue en la estación experimental Obispo Colombres de Tucumán. Eh, ¿Qué es lo primero que le miras a un hombre? Su cerebro. Es difícil ver eso. En Pero dos después de frases. 5 minutos hablando con él ya te das Sí, cuenta lo sí, que hay sí, allí. sí, totalmente. ¿Con quién te gustaría tomarse un café? ¿Con quién me gustaría tomar un con Milei? ¿Con quién no le gustaría encontrarse en el ascensor? ¿Con quién? Uf, con Hitler. Si le quedara un solo día de vida y puede pasarlo solo con una persona viva o muerta, ¿a quién escogería? A mi madre. Si puedes estar un día en la vida de otra persona, ¿en la vida de quién te gustaría estar? Ah, qué buena. Una vida de otra persona. eh, de Marilyn Monroe. Cuando se le levanta el vestido. Claro, escucháis ya, con la cultivada ya soy famosa seguro. Subo ese contenido a la cultivada y ya me hago famosa. Claro. ¿Te gustaría hacerme alguna pregunta para que te desquites de todas estas personales que yo te hice? Qué fuerte, ¿no? Me hubiese gustado estudiarlos un poco. Sí, me gustaría que me digas eh, qué mensaje de todo esto que hablamos, de toda esta conversación que tuvimos, si puedes quedarte con algo para transmitirle a los jóvenes agrícolas, de toda esta experiencia que viste que yo te pude aportar, de todo lo que hice, si tuviese que quedarte con el espíritu de la entrevista para transmitirle a los ingenieros agrónomos jóvenes, ¿cuál sería? Lo mismo que vi cuando te conocí, de que no hay que ser deportista, de que no hay que ser famoso, entre comillas, de que no hay Ujú, que ser un monstruo del deporte, digámoslo así, para dar ese brinco, ese salto de calidad, como a veces decimos en el fútbol, a otra ujú, provincia, a otro país o a otro continente para tratar de cambiar tu estilo de sí, vida, para tratar de hacer algo más. ujú. Yo creo que, como te dije, vanagloriamos mucho a los deportistas que hacen eso. Y tal vez, y no me lo tomen a mal lo que voy a decir, tal vez porque son un poco ignorantes y les cuesta la cultura y les cuesta la comida y les cuesta el clima y les cuesta muchas cosas, pero nosotros como profesionales también nos enfrentamos día a día a esto, pero para una mujer es mucho más difícil. Para una mujer profesional dar un salto a otro continente es mucho más complicado. Entonces sí me llevaría a eso. Yo tengo en un chat que publico ofertas laborales todos los días que me llegan. Y Bueno, ahí están más de 1.500 ingenieros agrónomos, hombres y mujeres. Y me escriben por interno, oiga, pero publique algo para jóvenes que recién estamos empezando. Oiga, yo soy mujer y no salen publicaciones para mujeres. O sea, pero búscatela. Yo en algún momento creé una asociación de ingenieros agrónomos donde habían hombres y mujeres y creé un producto que se llamaba ingeniero agrónomo a consignación. Lo que hice fue que fui donde las empresas que me conocían y le dije, te voy a dar un ingeniero agrónomo de los que están en mi asociación de manera gratuita durante 3 meses. No les pagues sueldo, pagaré la comida, la alimentación y el transporte. Y en 3 meses lo evalúas. Si te funciona, quédate con él. Y si no, me lo devuelves. Y normalmente los 10 creo que metí porque la asociación se acabó en 2 años porque yo ya quería que otra persona coja el rumbo y nadie la quiso coger. ah, Y yo también no tenía mucho tiempo para esto. Pero yo creo que como mujer, como profesional, tú puedes ir en alguna empresa que te guste. ¿Sabes qué? Le planteo lo mismo. Deme 3 meses solo de mi alimentación y transporte y pruébeme totalmente. y pruébeme. Esa figura que yo creé me dio mucho resultado. La finalidad era que el ingeniero agrónomo que se quedaba trabajando en esa empresa, cuando haya la oportunidad, llame a otro ingeniero agrónomo y le dé la misma oportunidad.
Pero ese ingeniero agrónomo que consiguió el trabajo me bloqueó de las redes sociales, me bloqueó del Oh, WhatsApp, nunca más me escribió y se separó de la asociación. Entonces, a los 2, 3 años que se quedó sin trabajo, me empezó a llamar de nuevo: Jorge, mira que me quedé sin trabajo, a ver si me puedes recomendar. Le dije: no, porque tú no cumpliste con el propósito de esto, que era justamente lo de acá, y me bloqueaste, no me escribiste más y todo. Yo no te pido que me des las gracias, simplemente que contrates a otra persona. Pero así es, ¿con qué me quedaría con eso? Que si tú pudiste, otras personas lo pueden hacer. Si tú eres mujer, las mujeres que nos están escuchando, también vean que se puede hacer, o sea, vean un poquito más allá, arriesguense, nos arriesgamos a veces a que nos rete nuestra mamá, nos regañe porque nos fuimos a una fiesta, nos salimos sin permiso. Arriesgate algo más allá, un poquito más allá de eso, que no es fácil, definitivamente no es fácil, pero que lo puedes hacer. Con eso me quedaría yo. qué Ahora, bueno. Jessica, Quiero porque esa era la idea. después de que estuviste dentro del programa, ¿qué tal te pareció el programa? Me encantó, la verdad que lo que dijiste al comienzo nos costó un poco por ahí la logística, 7 horas de diferencia, yo con muchísimo trabajo y tú también, pero me gustó mucho y reivindico en esta entrevista, que la verdad que no suelo dar mucho porque no tengo tiempo, de que la comunicación y poder contar la realidad de uno puede inspirar mucho, sobre todo a los jóvenes. A mí me hubiese encantado realmente poder tener mujeres, ingenieras o hombres o lo que sea que me puedan dar esto, ¿no? De se puede hacer esto y se puede hacer lo otro. Y es cuestión de actitud. Actitud, actitud y actitud. 100%. Lo técnico se aprende, lo que no se sabe se estudia, pero es cuestión de actitud. ¿Te gusta una empresa? Le mandas un mensaje. Hoy tenemos las redes, tenemos LinkedIn, tenemos Instagram, le podemos conseguir el correo casi a Elon Musk. Entonces, ¿quieres algo a nivel personal o profesional? Ve y búscalo, porque quejándote en tu casa no vas a lograr nada. Eso es así. Así es. Jessica, ha sido un placer tenerte aquí después de 3 Igualmente. intentos. Sí. Yo creo que, yo digo que yo tengo buen ojo. Cuando le pongo ojo a una persona, y lo quiero traer al programa, yo sé lo que quiero transmitir con esa persona en mi programa. Y justamente eso es lo que quería mostrar, que no es fácil, el camino definitivamente no es nada fácil, pero actitud, tú lo dijiste, aptitud, ganas, Total. muchas ganas. Yo por ahí veía en estos días que estuve en Colombia, decía que el 95% de tu éxito es sudor y el 5% es esa actitud, aptitud, que todo la podemos tener. Pero, o sea, trabaja. O sea, yo Mm. hoy me estoy levantando a las 5:30 de la mañana para poder hacer esta entrevista aquí, mientras mis otros compañeros pueden estar durmiendo todavía. Y tú dejaste de almorzar por hacer esta entrevista también. Entonces, todos tenemos que dejar de hacer algo a veces, algo que nos resulta cómodo, Ujú. incomodarnos un poco para hacer este tipo de cosas, pero que definitivamente te da resultados distintos. Así que, Jessica, no me queda más tiempo. Bendiciones a ti. Muchas gracias por aceptar la invitación y la entrevista sin conocerme. Sigue adelante. Habemos gente que miramos lo que estás haciendo y que nos Es parece bastante bueno. importante. Así que te felicitamos y sigue adelante. Su despedida final. Muchísimas gracias, Jorge. Mandarte un saludo grande a la distancia. Ojalá alguna feria o algún encuentro lo podamos hacer de manera presencial. Y nada, tanto tú como la gente que nos está escuchando, si quieres saber algo más o a la parte técnica de acá de España, cuenten conmigo, La Cultivada Agro. Muchas gracias por darme voz y que pueda contar todo lo que estoy haciendo. Perfecto. No me queda más tiempo. Bendiciones a ti, a toda la gente que nos está escuchando y si Dios quiere me escuchan la próxima semana. Información de último minuto. Somex tiene suplementos minerales para cada una de las etapas de vida de su ganadería. Para que su ganado dé más leche, Calci Leche 15. Para que engorde más rápido, Bovimin. Para que sus destetos no pierdan peso, Somex Destetos. Encuentre estos productos en el almacén Agroveterinaria y elija para su ganado solo lo mejor. Somex. ¿Buscas maquinaria agrícola? En Agroproduzca la encuentras. Somos una empresa de productores para productores, con más de 30 años de experiencia acompañando al agricultor, haciendo lo que mejor sabemos, brindarte confianza, innovación y tecnología para hacer crecer tu producción. Agroproduzca es Massey Ferguson en Ecuador, con una amplia gama de maquinarias, implementos, repuestos originales y, lo más importante, un servicio técnico garantizado para que tu producción nunca se detenga. Estamos presentes a nivel nacional en 7 puntos: Guayaquil, Daule, Babahoyo, Riobamba, Santo Domingo, Quito y Lazo, para estar más cerca de ti. Porque juntos somos más fuertes. Síguenos en nuestras redes como @agroproduzca
o llámanos al 04 37 00 960. 04 37 00 960. Agroproduzca, permanentemente en el campo.